Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. ¿Es época de agujetas? Lo es porque es típico que en pretemporada volvamos al gimnasio. Muy mal, si lo habéis dejado, por cierto, a lo largo del año, al menos a mi parecer. Hagamos senderismo, algo de carrera a pie, incluso otros deportes alternativos que nos gustan un montón y que en este caso pues durante el año no practicamos, véase pádel, fútbol con los colegas o con las colegas y que bueno, que en este caso pues nos hace que nos aparezcan esas mal llamadas o llamadas por la población general agujetas, ¿vale? Pero realmente, ¿qué son las agujetas? ¿Son cristales? Si fueran cristales, pues menuda presión que debe de haber en tu musculatura para que se formen cristales, ¿no? Cuesta que se formen en el interior de la Tierra, pues imagínate que se formen en tu musculatura, ¿no? No, sin duda no son cristales. Quizás aún no tenemos completamente claro qué son lo que denominamos agujetas, pero lo que sí está claro es que en ciencia se le conoce como DOMS, ¿vale? Delayed Onset Muscle Soreness, ¿vale? Esa sería básicamente cómo se le dice o cuál es el significado de DOMS, en inglés, por supuesto. En este caso, pues lo vamos a traducir muy fácil. Sería el dolor de piernas post ejercicio, vamos a llamarlo traumático, ¿no? Para nosotros, en este caso, porque genera una agresión contra nuestra musculatura, o eso es lo que hemos creído hasta el día de hoy, porque os traemos novedades. Lo que está claro es que el DOMS puede verse reflejado de manera objetiva, no subjetiva por la percepción de la fatiga que tenga la persona, a través de ciertas características que podemos observar, en este caso, por ejemplo, en una analítica. Es el caso de la creatinquinasa, que básicamente pues, se aumentaría muchísimo después de una agresión a la musculatura, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, eso, hacer un ejercicio que no estás habituado, como es el gimnasio o como es la carrera a pie, cuando eres ciclista, cuando, por ejemplo, ir a nadar, cuando no tienes ninguna base, como yo, que me ahogo, por ejemplo. Y luego otros marcadores, en este caso inflamatorios, como puede ser la interleuquina 6 o como puede ser la proteína C reactiva. Y, por otro lado, un descenso de las ATPasas, ¿no? Que son súper importantes para mantener un correcto funcionamiento de las mitocondrias. Además, hoy, y esa es la novedad, vamos a descubrir cuál es el papel que juega el tejido conectivo o la fascia eh, en el DOMS, que en este caso pues, sería la parte más nueva o más pronta que podemos encontrar aquí, ¿no? Y para ello, pues como siempre, cuento con la ayuda de mis compañeros Sergio, Gabri y Jesús. Así que nada, doy paso al primero de ellos, que en este caso pues es Jesús. Ya todo para ti, a ver qué nos puedes aclarar sobre este tema. Hola a todos. Como ha comentado mi compañero José, tradicionalmente se han relacionado las agujetas con muchos aspectos, cristales y otras barbaridades. Sin embargo, según las investigaciones recientes, dentro de las cuales se encuentra el presente artículo del que vamos a hablar en este podcast, apuntan a una gran participación del tejido conectivo, como ha comentado mi compañero José, en relación con las famosas agujetas DOMS, ¿vale? Esto es un fenómeno que se manifiesta generalmente después de una carga extenuante. Sus síntomas, como el dolor o la rigidez, salen a la luz horas después del ejercicio y alcanzan niveles máximos entre 1 y 3 días después de la actividad. Cualquier tipo de trabajo puede causar agujetas, pero hay que destacar que el ejercicio excéntrico las favorece aún más, como por ejemplo correr cuesta abajo. Ahora, con el comienzo de la nueva temporada, como ha dicho mi compañero, suelen aparecer este fenómeno, ya que muchos deportistas introducen en sus entrenos gestos o ejercicios nuevos o poco comunes a lo largo de la temporada, así como un mayor entrenamiento de ejercicios de fuerza, aunque como ha comentado mi compañero, es algo que se debería de trabajar a lo largo de toda la temporada y no solo al principio. Bien, a lo largo de este capítulo vamos a ir analizando diferentes aspectos clave y conclusiones, pero me gustaría adelantar algunos aspectos de los que van a hablar ahora mis compañeros Sergio y Gabri. En primer lugar, el posible origen de las agujetas en relación con el tejido conectivo, más que en el propio músculo.
Bien, lo vamos a ver ahora con detalle. Y por otro lado, quiero hablar también de adelantar posibles métodos y técnicas para prevenir y tratar estas agujetas DOMS. ¿Se puede usar el foam roller, sí o no? ¿Suplementos, sí o no? Bueno, vamos a ver ahora cuáles sí, cuáles no y cómo. Hola a todos. Tema interesante el que traemos hoy al podcast, que despierta mucha controversia, ¿no? De forma general se ha pensado, pues eso, ¿no? Desde que las huetas son por cristales o que vienen producidas, esto es algo muy común, que las agujetas vienen extendidas por una excesiva acumulación de lactato. Es súper común, pues oír decir a algún compañero de grupeta que va a soltar piernas para limpiar lactato o cosas así muy similares. Y bueno, en este artículo que traemos hoy, pues de hecho se explica el por qué esta teoría de que las agujetas vengan por acumulación de lactato no es cierta, ¿no? Esta teoría ha sido rechazada por varios argumentos a nivel científico, ¿no? La primera de ellas sería el componente tiempo, es decir, que el lactato, una vez paramos el ejercicio, las concentraciones de lactato vuelven rápidamente o relativamente rápido a sus concentraciones de base, a sus niveles basales. Las agujetas, por el contrario, pues suelen aparecer con retraso al cese de la actividad física, incluso días después de haber terminado la actividad física. Otro argumento para desmentir que las agujetas provengan de la acumulación de lactato sería que la intensidad de las agujetas no se correlaciona con las concentraciones de lactato. Es decir, que mayores concentraciones de lactato en sangre durante un ejercicio no tienen por qué producir unas agujetas más fuertes. Por otra parte, las concentraciones de lactato suelen ser mayores en ejercicios concéntricos y esto no producen agujetas con tanta frecuencia que ejercicios excéntricos. Existen varios estudios donde se comprueba cómo hay mayores concentraciones de lactato después de una carrera a pie en llano o una pendiente media, pero menos agujetas que si lo comparamos con correr cuesta abajo, que es un ejercicio más excéntrico, ¿no? Y esto sí que provoca mayores agujetas. Entonces, podríamos afirmar que las agujetas sí que tienen relación con el tipo de ejercicio. También otra teoría, se ha pensado que las agujetas pues, tienen relación con o que resultan de un daño estructural al músculo, que viene provocado por altas tensiones mecánicas. De ahí que se asocie con ejercicios más excéntricos. También decir que, y eso lo vemos en este artículo que traemos hoy, que los músculos con mayor porcentaje de fibras tipo 2 sufren un mayor daño por contracción excéntrica que aquellos con un mayor contenido de fibra tipo 1. Otra teoría que también podría relacionarse con estas agujetas es la de la acumulación de radicales libres. Pero esto no es algo que esté del todo claro porque se ha comprobado que el aumento de radicales libres también ocurre 24 a 48 horas después del pico máximo de DOMS o de agujetas. Y también, pues, en otros artículos y estudios se comprueba que la administración de un suplemento antioxidante no suele tener efectos positivos sobre el dolor. También, como novedad, lo que aporta este artículo que presentamos hoy es que existen corrientes nuevas de análisis, de estudios y demás que dicen que las agujetas pues, estarían más asociadas al tejido conectivo que al propio músculo. Entonces, esto es algo que es interesante y novedoso y que deberíamos tener en cuenta también los entrenadores a la hora de prevenir o al menos minimizar esa agujeta y también transmitírselo a los deportistas. A ver si mi compañero Gabriel pues, puede darnos un poquito más de información sobre este último aspecto. Yo creo que totalmente de acuerdo con lo que has transmitido, Sergio. De hecho, creo que es interesante entender para qué medios utilizo, entender los procesos de por qué se originan los DOMS. Entonces, en ese aspecto, diferenciar de que obviamente esto va a depender de cada persona, sobre todo de ese perfil que hemos dicho de fibra rápida, lenta, entre comillas. Ves también dentro de los medios, como por ejemplo, yo me acuerdo aquí cariñosamente de un vídeo, de hecho, que realizó en su momento José para el canal sobre el método de recuperación y donde hablamos sobre las pistolas de masaje, los FOAM, que se utilizan como medios de recuperación
y pueden ser medios de recuperación, pero atendiendo a criterios de, oye, con cuánta vibración, cuánta dureza de percusión, con qué tipo de foam. No es lo mismo un foam de color blando que un foam de color duro. Entonces es importante en ese aspecto entender cuáles son los procesos relacionados con ese origen. Por supuesto, también entender que, bueno, entre comillas, esa vieja idea, entre comillas, que es de lo que se hablaba antiguamente de, bueno, agua con azúcar para quitar las agujetas. No, señores, no existe evidencia verdaderamente, ni en este artículo, ni prácticamente en la totalidad existente actualmente, de que por aportar más glucosa vamos a generar una recuperación. Se genera un daño muscular que puede ser bien relacionado dentro, entre comillas, de las microfibrillas o de ese tejido conectivo, como también ha comentado mi compañero Jesús. Entonces, dentro de eso, ¿qué habrá que buscar? Métodos de recuperación que potencien mecanismos de recuperación de esa fibra. De hecho, ¿por qué se reduce esa sintomatología relacionada, entre comillas, cuando volvemos a realizar deporte, de esa sensación de alivio? Porque habrá mecanismos o sobre todo efectos o metodologías que se relacionen con mejoras dentro del sistema nervioso, porque también el sistema nervioso va a influir de manera indirecta en esa percepción de la agujeta. Efectos relacionados con la mejora de la temperatura, y no porque se vayan a disolver los cristales, como comentaba anteriormente mi compañero José, no existen cristales, sino que va a haber un compendio de efectos de daño muscular. Por eso también esos niveles de CPK que comentábamos anteriormente y que ha comentado muy bien mi compañero José, medio relacionado con ese daño muscular también a nivel estructural, dentro de esas pequeñas microfibrillas que se generan a nivel muscular, y sobre todo aporte y sobre todo generación de movimiento y circulación. Podemos decir que todo lo que sean métodos relacionados con la mejora de esa movilidad, podríamos decir entre comillas, o aspectos relacionados con cambios en las intensidades a más bajas, pueden ser efectos más positivos. Entre ellos también incluso otros medios, como puede ser el uso del masaje deportivo. La fisioterapia también tiene mucho que decir al respecto, y tenemos muchas metodologías dentro de la fisioterapia que pueden ayudar en este sentido, pero obviamente atendiendo a esos criterios que hemos comentado anteriormente: tipo de fibras, estructura del daño muscular y su origen. En función de eso habrá que estructurar entonces los métodos, con lo cual no podemos decir que exista un método estrella como tal, sino que habrá que buscar métodos en base a el tipo de daño que se ha hecho. Obviamente esto va a estar condicionado por la propia condición física del sujeto. Si es, como ha dicho anteriormente mi compañero José, un deportista, un sujeto que no hace nada de trabajo excéntrico, que es otra también de la mecánica que comunicaba, por ejemplo, mi compañero Jesús, pues obviamente a nada que metamos algo de trabajo excéntrico se va a potenciar el daño muscular. Esto luego, pues, al medio o largo plazo puede ayudar a aspectos relacionados con la ganancia de fuerza, o aspectos incluso relacionados con la prevención y la readaptación, por ejemplo. Con lo cual, para mí, clave en este sentido, controlar esos orígenes, por qué se han producido y, como bien han explicado mis compañeros, sobre todo qué medios podemos buscar entre aquellos casos, y sobre todo esos medios que hemos dicho en base a la literatura científica. Bueno, antes de empezar con mi conclusión, ¿vale? Y bueno, como lo hemos puesto como norma en el podcast, que a veces podemos intervenir para soltar una I, ¿sabes? Ahí al pescuezo de alguien. La punción seca, no vale para recuperar los niveles de creatinquinasa. De hecho, creo que es súper importante que alguien plantee, que no sé si existe, una investigación de cómo afecta la punción seca a los niveles de creatinquinasa por el daño muscular que provoca. Totalmente no recomendable, al menos. Y me estoy saltando la ciencia por ahí, pero no recomendable punción seca después de competir, ¿vale? O prohibido. Estoy seguro de que suben los niveles de creatinquinasa. Y lo digo por una cosa muy concreta, ¿vale? Niveles de creatinquinasa altos, yo que soy epiléptico, me dan ataques epilépticos. Después de punción seca, ataques epilépticos. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Pues por ahí. ¿Ok? Vale, y ahora voy con mi conclusión, que ahora que ya sabemos que pueden interferir bastante las contracciones excéntricas, como bien han dicho mis compañeros, nos toca asumir la responsabilidad de introducir o no una actividad que incluya este tipo de contracción, sobre todo en las pretemporadas, ¿vale? Debemos ser especialmente precavidos, sobre todo en cuanto al volumen y la intensidad que van a tener estas. Además, como bien habéis dicho, no es lo mismo correr cuesta arriba que correr cuesta abajo, ¿vale? Se me puede ocurrir una idea o una aplicación que podría ser, pues no sé, correr en cuesta, ¿vale? Y andar cuesta abajo. O sea, a la gente que quiere introducir otro tipo de actividad, que puede parecer una tontería, pero a lo mejor puede ser una forma de introducirte al running sin crear
el mismo efecto, sobre todo cuando eres ciclista, ¿no? Que vienes de un deporte cíclico y de repetir siempre el mismo gesto y que cuando sales a dar las 2 primeras carreras al día siguiente no te puedes ni mover de la cama, ¿no? Esto no significa, como ya digo, que no se pueda hacer, ¿vale? Sobre todo en deportistas no profesionales que necesitan un descanso. En este caso, no sé si más mental o físico del ciclismo que llevan hecho durante todo el año y probablemente durante muchos años haciendo otro tipo de actividades. Y luego, por último, me gustaría lanzar una cuestión y es, ¿talonar en el ciclismo podría incluirse dentro de la definición de trabajo excéntrico, aumentando el daño tisular y provocando un retraso de recuperación post-entreno y post-competición? Yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. Sobre todo el por qué bueno, podemos tener ciertos problemas, roturas a nivel de isquiosural después de competiciones, que acudimos a un fisioterapeuta con ecografía y después de una competición tenemos una rotura isquiosural de ciclistas y luego te das cuenta que son gente que talonan y que crean puntos muertos en la pedalada. Podría venir por el trabajo excéntrico que hace el isquiotibial cuando talonamos y puede, por ende, sufrir una mejor recuperación si en este caso realiza un pedaleo, por ejemplo, una prueba por etapas, sobre todo gente amateur, que realiza un pedaleo sin descender el talón por el eje del pedal, por debajo del eje del pedal, ¿vale? Para que nos entienda la gente que nos está escuchando. Así que nada, ahí dejo la cuestión. Bien, como conclusión al artículo y todo lo que hemos hablado, si el feedback es importante en cualquier disciplina que terminemos de entrenar, cuando se producen unas agujetas DOM, el feedback cobra aún más importancia. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran en juego, en acción, esos posibles cambios en las planificaciones de los entrenamientos y para ello estamos también los entrenadores. Al final, cuando una persona busca un proceso individualizado, toda esta relación tiene gran importancia. Por lo tanto, importante la comunicación, comentar con el entrenador las posibles agujetas, don que tengamos y a partir de ahí reeducar, digamos, el ejercicio y cambiar la planificación si es necesario. Sí, yo de acuerdo totalmente contigo, Jesús. También me gustaría decir, porque trabajo también de los entrenadores un poco y gracias a este tipo de investigaciones y de trabajo, hacer llegar una información de calidad y actualizada a nuestros deportistas. En primer lugar, a nosotros nos hace, como habéis dicho, todos, poder adaptar esos entrenamientos y hacerlo de la mejor manera posible para reducir o minimizar estas agujetas, pero también para que el propio deportista entienda que al final las agujetas, pues es un proceso por el que hay que pasar también y que es el que hace que esas adaptaciones del entrenamiento pues, se produzcan. Obviamente no es normal que día tras día se tengan agujetas, pero sí que cuando hacemos un ejercicio nuevo o que al que no estamos habituados, es normal que se produzcan. Por ejemplo, alguien que empieza a trabajar la fuerza es normal que tenga agujetas y debe entender que es un proceso incluso necesario para seguir mejorando. Entonces, simplemente decir eso. Muy de acuerdo con lo que has transmitido, de hecho, Sergio, puesto que hay gente cuando escuche seguramente el podcast, nada que tenga agujetas se va a alarmar. Ojo, que es que va a depender de esos aspectos, tranquilo. Lo que no podemos llegar ni de un extremo a la baja ni a la alta. Una gran y alta tasa de CPK, que ha comentado anteriormente, de secretin quinasa, mi compañero José, cuidado que puede generar problemas de rhabdomiolisis. ¿Puede ser el concepto, José? Sí, así es. De hecho, voy a contar una anécdota interrumpiendo a Gabri, pero muy rapidito. Sí, ¿Os sí. acordáis de los chalecos de electroestimulación? Pues alguno que otro acabó con un riñón Hospitalización. extirpado y con trasplante de riñón, ¿sabes? Hay muy pocos casos, pero ha pasado. Y he conocido gente que ha tenido la CPK por encima de 5.000. ¿Sabes? Cuando el límite que sale en la analítica es 9.999, ¿sabes? Para que la gente más o menos lo sepa. Depende también de dónde te hagas la analítica, pero imaginaos el vídeo ese de la pistola de masaje que tenemos colgado en el canal de T4LL, se le salía la CPK de la analítica, no salía en analíticas. Perdonad. Y esta persona estuvo ingresada 3 días y 2 de ellos con vías puestas. O sea, cuidado con lo que hacéis,
Sobre todo, cuidado los entrenadores con la gente que es muy novel, ¿sabes? Y que quizás por eso lo he dicho así, que es muy novel y hace cosas raras. Y cuidado los entrenadores que entrenan gente profesional que hace 30.000 kilómetros al año, a lo mejor, pues, si en el caso de que sean ciclistas, y le meten eso en pretemporada cuando a lo mejor no lo necesitan, ¿sabes? Hay que ver también que es necesario y que no. Ese hombre está haciendo su trabajo, esa mujer está haciendo su trabajo, por lo cual, oye, yo lo siento un montón, estás haciendo tu trabajo, te tendrás que someter a lo que implica tu trabajo. En un ciclista novel, ¿vale? He dicho que esto iba a ser corto, pero se está demorando demasiado. En un ciclista o una ciclista novel, es normal que a lo mejor se utilicen otros deportes para salir un poquito de la monotonía, porque son personas que necesitan a lo mejor despejarse un poco. El ciclista profesional está haciendo su trabajo y quizás desviarlo del ciclismo y hacer cosas raras en pretemporada le puede llevar a lesiones o a niveles de CPK muy alto porque no están adaptados a ese tipo de cosas. Ojo, y definamos, perdona que te corte, José, lo de cosas raras, que no estamos hablando de que no se tenga que hacer trabajo de fuerza. Hagamos las cosas con valoración, Sí, sí. individuación y contexto, lo que controlemos esas variables. Si nos ponemos a hacer las cosas por tradición, cuidado con eso. Hagamos verdaderamente, oye, ¿cuál es la deficiencia de mi deportista? ¿Qué carga puedo trabajar con él sin que perjudique su salud? Es que la salud es lo que está en juego. Entonces, muy importante, totalmente de acuerdo y bueno, la verdad que bastante bien. Vale, yo para finalizar, y ya con eso finalizo totalmente, Van Aert corre a pie durante la temporada. ¿Sabes? Y yo, sin conocerlo de nada, intuyo que sigue corriendo a pie para que cuando llegue la pretemporada no le afecte tanto. Más allá incluso de que sus propias creencias y sus propias cosas, ¿vale? Que él tenga con su entrenador y demás. Pero imaginaos que ese tío cambia de la carretera al ciclocross y se tiene que poner a correr para poder hacer una buena temporada de ciclocross. Pues se rompería, en los primeros días estaría roto. Roto no me refiero a lesionado, me refiero a los niveles que afectan a este DOMS muy altos y probablemente le pasaría factura a lo largo de su temporada de ciclocross si deja de correr a lo largo de la temporada. Okay. Así que nada, hasta ahí. Y deciros, y perdona que te corte, que lo haga Van Aert no significa que tenga que hacerlo todo el mundo. Por favor, Sí. no hagáis las cosas por imitación. Hacedlas por valoración, de verdad. Dios mío. Pero de ahí Uno con alegría. sí que podemos sacar claro de eso, ¿no? Que acabas de comentar, también lo de Van Aert, que es importante también, siempre que se pueda, pues mantener ese trabajo de fuerza, no que lo introduzcamos solo en pretemporada, luego nos olvidamos y hasta la siguiente pretemporada, que vuelven a aparecer las agujetas y le volvemos a coger manía a ese trabajo de fuerza. Entonces siempre da todas las cargas y a la fase de la temporada, pero interesante manteniendo ese estímulo y trabajo de fuerza. Sí. Eso Pues es. nada, señores. No sé si Jesús quería hablar o... No, eso, que siempre con individualización y valoración, que al igual que con Van Aert, Nino Schurter, ¿no? Que también hace esquí de fondo en pretemporada o algunos otros, que no hace falta imitar lo que hace el mejor, que cada uno es como es. Correcto. Pues nada, señores. Aquí dejamos ya este podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo. Básicamente espero que os esté gustando, que estéis disfrutando de él. Y ya sabéis, también si queréis proponer algún tipo de tema del que queráis que hablemos, pues puede ser también una buena opción. ¿Veis? Así que nada, señores. Hasta luego. Luego, Luego,